Mi padre biológico que me abandonó a los 4 años, quiere llevarme al altar tras 24 años ausente. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida también sería el más desgastante emocionalmente. No hablo del estrés típico de una boda, vestido, flores, mesas, sino de algo que ni en mis peores escenarios me hubiera imaginado. Tener que enfrentar al hombre que me dio la vida después de 24 años de silencio absoluto. Lo que pasó ese día no fue un accidente ni un malentendido. Fue una cadena de decisiones que él tomó y que ahora, justo antes de yo decir sí, acepto, decidió ignorar como si no importaran. Me cuesta poner en palabras lo que sentí en ese momento, porque fue una mezcla entre rabia, tristeza, incredulidad y una especie de cansancio que no era físico, sino del alma. A veces la gente me dice que debería estar agradecida porque al menos quiso aparecer, pero no tienen idea de lo que significa que alguien que te borró de su vida de repente aparezca creyendo que tiene el derecho de ser protagonista de la tuya. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Todo empezó temprano, ese mismo día. Me desperté antes de que sonara la alarma porque no pude dormir bien. Llevaba semanas con el estómago apretado por los nervios, pero esa mañana era diferente. Había algo más, una inquietud que no sabía de dónde venía. Mientras me preparaban el peinado, revisé mi celular por costumbre y vi un mensaje del servicio de seguridad que habíamos contratado. Tu padre biológico fue visto rondando el lugar. Estamos atentos. Sentí que me bajó la presión. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. El mismo hombre que no fue capaz de asistir a mi graduación de la secundaria, que firmó sus derechos parentales sin pensarlo 2 veces, que nunca respondió una carta mía. Ahora quería entrar a mi boda como si fuera su escenario. Me quedé sentada en silencio mientras me ponían el maquillaje, sin saber cómo iba a reaccionar si lo veía. No pasaron ni 10 minutos después de ese mensaje cuando uno de los organizadores entró al cuarto donde yo me preparaba. Su cara lo decía todo. George no solo había intentado entrar, había discutido con el personal, exigiendo su derecho de ver a su hija casarse. Ese fue el término exacto que usó, como si toda mi vida se redujera a un momento simbólico donde él, por fin, tendría su redención. Lo escoltaron fuera del recinto y me aseguraron que no. Había pasado del estacionamiento, pero eso no impidió que el nudo en mi garganta se hiciera más grande. Tuve que alejarme del espejo porque mis ojos ya empezaban a se llenar. Mi madre, que estaba conmigo desde temprano, tomó mi mano sin decir nada. Ella sabía lo que se sentía ver a ese hombre aparecer como si todo el daño que causó pudiera desaparecer con una caminata por el pasillo. Ese momento lo había imaginado miles de veces. James tomando mi brazo, la música sonando, los invitados, girando sus cabezas hacia mí. Nunca en ninguna de esas versiones había espacio para George, porque él no fue parte de mi historia real. No estuvo cuando me rompí el brazo jugando softball, ni cuando me rechazaron en la universidad que más quería. No me enseñó a conducir, no me vio llorar por mi primer desamor, no se sentó en el público en ninguna de mis obras escolares. Pero James sí. James fue quien me enseñó lo que significa tener un padre presente, uno que aparece cuando menos lo esperas, pero siempre cuando más lo necesitas. Y aún así, ahí estaba yo, temblando por dentro por culpa de alguien que había elegido no estar. Era como si su sombra se hubiera metido en mi día, contaminando todo con su presencia no invitada. La ceremonia comenzó con unos minutos de retraso. Nadie dijo nada, pero todos sabían por qué. James entró a la sala donde yo esperaba, y cuando lo vi vestido, nervioso y con los ojos brillando, sentí que el mundo se detenía por un segundo. Me abrazó fuerte, sin decir una palabra, y eso bastó. Él también estaba afectado. Aunque intentaba mantenerse firme, era evidente que toda esta situación lo golpeaba por dentro. No porque dudara de su lugar en mi vida, sino por lo injusto que era tener que justificarlo. Nunca le pedí nada a James. Él simplemente estuvo. Desde siempre hizo más de lo que muchos padres hacen por hijos biológicos.
Verlo lidiar con las insinuaciones de George, con los comentarios de gente que ni conocía bien mi historia, me rompía por dentro. Pero él nunca se quejó. Ese día, antes de salir caminando conmigo, solo me dijo al oído: «Esto es tuyo. Hoy es tu día. Nada ni nadie te lo va a quitar». Y así fue como caminé al altar. Con cada paso, sentía como si estuviera rompiendo años de silencio, abandono y dudas. Sentí que esa caminata no era solo hacia Austin, sino hacia una vida en la que elegía lo que me hacía bien. James me entregó con una sonrisa orgullosa, y Austin me miraba como si todo el ruido a nuestro alrededor no existiera. Por unos minutos, logré olvidarme de George. La ceremonia fue íntima, con votos escritos por nosotros mismos. Todo salió perfecto. Pero, como suele pasar en mi vida, la calma no duró mucho. Mientras sonaban los aplausos, uno de los guardias de seguridad se acercó a mi madre y le susurró algo al oído. Yo no supe qué era hasta muchas horas después, pero George había vuelto. Esta vez no al estacionamiento, sino merodeando por los alrededores del salón donde sería la recepción. Lo detuvieron antes de entrar, pero no sin antes tener que llamar a la policía. Pasó la noche en una celda. Nadie me dijo nada en ese momento, y agradezco profundamente que lo hayan manejado así. Me enteré al día siguiente, ya en la casa, cuando revisamos todo lo que había pasado. Mi mamá fue quien me explicó los detalles, mientras tomábamos café y yo aún tenía restos de maquillaje en la cara. Me mostró la notificación del equipo de seguridad, los informes, incluso la foto de George siendo escoltado por los policías. Y lo primero que sentí no fue miedo ni enojo, fue un cansancio profundo, como si mi cuerpo se diera cuenta, por fin, de que aquello no iba a terminar solo porque me había casado. Me pregunté si algún día él iba a entender que no se trataba de llevarme al altar, sino de haberme dejado sola durante todos esos años. Era como si quisiera saltarse todo el proceso de reparación y saltar directo a un acto final de redención. Pero no es así como funciona. Después de la boda, Austin y yo hicimos una escapada corta, solo 3 días en una cabaña junto a un lago. Necesitábamos desconectar de todo, y aunque en teoría fue un tiempo para descansar, el tema seguía en el aire. Revisábamos el celular cada tanto, temiendo que hubiera otro intento, otra carta, otra cuenta falsa. Habíamos recibido una notificación legal de su parte antes de la boda, una amenaza de que tomaría acciones legales si James me acompañaba. Nuestro abogado dijo que era puro teatro, una estrategia para asustarnos, pero no dejaba de afectar. Dormía mal, me sobresaltaba por cualquier ruido. Fue en esa cabaña donde decidimos que íbamos a seguir adelante con la demanda por acoso, violación de privacidad y amenazas. No queríamos dinero, queríamos que parara, que entendiera que su tiempo de tomar decisiones sobre mi vida había terminado hacía más de 20 años. Cuando regresamos a casa, pensábamos que lo peor ya había pasado, pero fue ahí donde las cosas escalaron de una forma que ni siquiera esperábamos. George apareció en el trabajo de Austin. Sí, como si no hubiera límites. Lo esperó en la salida del edificio y comenzó a hablarle como si nada, como si fueran viejos conocidos. Le dijo que era una lástima que no hubiéramos podido resolver todo antes de la boda, que aún había tiempo de reconstruir algo, que él estaba dispuesto a aceptar a Austin como yerno, si él, al menos, lo reconocía como figura paterna. Fue tan absurdo que Austin me lo contó entre indignado y confundido. No entendía cómo alguien podía convencerse tanto de una mentira. Y no era solo eso. George también lanzó amenazas sutiles, del tipo: «Nunca se sabe cuándo vas a necesitar de un padre de verdad», o «Las cosas cambian, la vida da vueltas». No sé si buscaba intimidar o simplemente no podía aceptar su papel de espectador en mi vida. Unos días después, le tocó el turno a James. George apareció en su casa, esta vez con la clara intención de provocar. Discutieron en el jardín, porque James no lo dejó pasar. Fue ahí, delante de la casa, que todo estalló. Según me contaron después, George comenzó a insultar a mi madre, a mí, a cuestionar la hombría de James por haberle robado su lugar, hasta que lo llamó cobarde. Y James, que siempre fue un tipo tranquilo,
Un hombre que prefería el diálogo. Se hartó. Lo empujó. George respondió con un golpe. Y ahí, en ese jardín donde tantos domingos comimos asado en familia, hubo una pelea. No duró mucho, y no fue una escena de película, pero sí suficiente para que James terminara con el labio cortado y George con la ceja abierta. Llamaron a la policía otra vez, y esa vez fue distinta, porque ahora había testigos, lesiones y antecedentes. Nuestro abogado no dudó. Sumó todo al expediente. Fue en ese momento, después de la pelea, que realmente entendí que esto no era solo una historia triste del pasado, sino una amenaza constante en el presente. George no quería solo redención, quería control, y no lo iba a conseguir. La denuncia avanzó, y eso nos permitió obtener una compensación económica, no tanto por el dinero en sí, sino porque legalmente se reconocía el daño emocional, el acoso y la exposición a la que fuimos sometidos. Con ese dinero pudimos adelantar el pago inicial de la casa que tanto queríamos. Era algo simbólico también. Empezar un nuevo capítulo, lejos del alcance de alguien que solo aparecía para destruir. También mejoramos nuestra luna de miel. Ya no sería solo Portugal, sino un recorrido por varias ciudades de Europa. No como una escapada, más como una afirmación. No íbamos a vivir bajo la sombra del abandono. Pero aún con todo eso avanzando, no puedo decir que fue fácil. El día que firmamos los papeles de la casa, sentí una mezcla muy rara: alegría, alivio y un tipo de tristeza que no sabía bien de dónde venía. Supongo que una parte de mí todavía quería entender por qué George era así. ¿Por qué no pudo simplemente decir, me equivoqué, y respetar mis límites? ¿Por qué cada gesto suyo venía con una exigencia, una condición, un reclamo? Pensé en todo lo que James tuvo que soportar por intentar ocupar un lugar que nadie más quiso ocupar, y en cómo, a pesar de todo, nunca me hizo sentir como una carga. Él no quería protagonismo, solo quería estar. Cuando le contamos que habíamos ganado la demanda, se rió bajito y dijo que no necesitaba nada más, que lo único que quería era que yo estuviera bien. Pero planeamos una barbacoa en su honor igual, con cartel y todo, porque aunque él no lo pida, yo sé lo que se merece. La barbacoa fue uno de esos días que quedan grabados. Nada ostentoso, solo la familia y algunos amigos cercanos en el patio de casa. Pusimos un cartel que decía, James, el verdadero campeón, y aunque él se hizo el avergonzado, no paró de sonreír en toda la tarde. Mi mamá trajo fotos antiguas y las puso sobre una mesa, muchas de ellas donde estábamos solo ella, James y yo. Las miré durante un buen rato, y fue inevitable notar los años en los que George simplemente no está. A veces me preguntaba si eso era normal, si todos tenían vacíos así. Pero ese día confirmé que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre ni con títulos. Tiene que ver con estar, con quedarse cuando la cosa se pone difícil. Y James se quedó, siempre. Incluso cuando George volvió para arruinarlo todo, incluso cuando los demás dudaron, él no se movió. Y por eso esa barbacoa fue tan importante. Fue nuestra forma de decirle gracias sin tener que repetirlo 1000 veces. Durante el brindis, Austin dijo algo que me marcó. James no solo es el mejor padre que podría tener mi esposa, también es el tipo de hombre que quiero ser algún día. Y en ese momento sentí que todo valía la pena, no por lo que pasamos, sino por lo que construimos a pesar de todo. George intentó contactarnos una vez más después de eso. No respondió a las advertencias legales. Apareció en la puerta de casa, dejó una carta sin firmar y se fue. No la abrimos, ni siquiera quise leerla. La rompimos en silencio y seguimos almorzando como si nada. Fue extraño cómo, después de tanto, el cierre vino sin palabras, sin drama, sin lágrimas, solo una puerta que se cierra. A veces todavía sueño con él, con escenas que nunca ocurrieron, como si mi mente quisiera rellenar espacios vacíos. Pero despierto y sé que estoy en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora tengo claro quién soy, quién estuvo y quién ya no tiene poder sobre mí. Hoy han pasado algunos meses desde todo aquello. Austin y yo ya estamos instalados en nuestra casa nueva,
Y la vida se siente tranquila, normal, algo que por mucho tiempo parecía inalcanzable. A veces me sorprendo cocinando en silencio o colgando ropa en el patio y me doy cuenta de que no tengo esa sensación constante de estar esperando el próximo conflicto. No es que todo haya desaparecido, pero dejó de ocupar tanto espacio en mi cabeza. Seguimos en contacto con nuestro abogado por si algo vuelve a surgir, pero George no ha dado señales desde aquella carta. Lo que más me impresiona de todo esto es cómo alguien que fue tan poco puede generar tanto caos solo con su presencia. Pero también aprendí que uno puede recuperar el control, que no importa el vínculo biológico si hay amor verdadero en otro lugar, y que nadie tiene derecho a exigir un lugar en tu vida solo porque lleva tu apellido. No tengo una gran moraleja para cerrar esto. Ni siquiera sé si algún día entenderé del todo por qué George actuó como lo hizo. A veces pienso que simplemente no pudo vivir con las decisiones que tomó, y creyó que colarse en mi boda lo redimiría. Pero la vida real no funciona así. No puedes desaparecer durante 2 décadas y volver como si nada. Lo que él no entendió es que el perdón no se exige, se gana. Y el amor, mucho menos. Hoy, cuando me preguntan si tengo una buena relación con mi papá, siempre respondo que sí, porque la tengo. Solo que no es con quien me dio la vida, sino con quien decidió quedarse. James es mi padre. Lo fue cada día de los últimos 15 años y lo seguirá siendo. Y si algo aprendí en todo este proceso es que a veces, para sanar, no necesitas una disculpa, solo necesitas una verdad firme. La mía es esta, y me basta. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.